San Lino y Santa Tecla. Día festivo. 23 de septiembre. San Lino, Papa, sucesor de San Pedro. Nació en Valterra, convertido en Roma por San Pedro. Se cree comúnmente que es el autor de Martirio de San Pedro y San Pablo y de las disputas del apóstol con Simón el Mago, aunque estas han sido muy adulteradas por los herejes en siglos posteriores, a decir de San Belarmino, Roma, 67. Santa Tecla, en el año 48 llegaron a Iconio San Pablo y San Bernabé, en su segundo viaje misional. Iconio, ciudad floreciente todavía, tenía en el comienzo del cristianismo una importante colonia judía. Un poco antes de entrar en ella, dice una de las más antiguas leyendas hagiográficas del cristianismo, los dos apóstoles encontraron un hombre, que se postró delante de ellos y los invitó a hospedarse en su casa. Se llamaba Onesíforo. Pablo le siguió, y al llegar a la puerta, todos le recibieron con este saludo: bienvenido seas, servidor del Dios verdadero. El apóstol entró, rompió el pan, dobló las rodillas y habló acerca de la continencia y la resurrección. Este relato no tiene nada de inverosímil, puesto que Onesíforo pudo conocer a San Pablo en sus años de Tarso. Diariamente, continúa la leyenda, Pablo predicaba en la casa de un amigo con las puertas abiertas. Y había enfrente una casa grande y rica, y en la casa una joven hermosa, que no se cansaba de escuchar su palabra. Día y noche se la veía clavada a la ventana, sin pestañear, sin comer, sin moverse un instante. Tenía el nombre de Tecla, vivía con su madre Teoclia y con frecuencia iba a visitarla un joven, llamado Tamiris, a quien había sido prometida en matrimonio. Alarmada por la actitud de su hija, que seguía junto a la ventana en actitud de éxtasis, Teoclia llamó a Tamiris con urgencia, pero ni la venida del joven pudo sacarla de aquel extraño arrobamiento. En consecuencia, Pablo fue denunciado como embaucador y hechicero. Se le condenó y se le llevó a la cárcel. Tecla entonces salió de su casa, y soltando los aros de oro que rodeaban sus brazos, se los dio al portero. A la puerta de la cárcel se acordó de que llevaba un espejo de plata para comprar al carcelero. Entró rebosante de alegría, y sentada a los pies del prisionero, escuchaba horas y horas las grandezas de Dios. El amor de Tamiris se trueca en odio, la misma madre se hace acusadora de su hija delante del gobernador. Pablo es flagelado y desterrado, en la playa se enciende una inmensa hoguera para castigar a su discípula, pero Tecla se salva milagrosamente, huye en busca del hombre que le había enseñado la ciencia de la vida, e iluminada por la promesa de las bienaventuranzas, recorre el mundo presa de una embriaguez divina. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Es difícil contestar, pero es un hecho que la figura de la Virgen de Iconio ilumina y perfuma las primitivas comunidades cristianas. Se relatan sus visiones, sus raptos, sus viajes, se habla de su belleza y su sabiduría, se la presenta como la personificación viviente de la doctrina, predicada por San Pablo. No obstante, parece como si la realidad se perdiese en el laberinto de la fábula. Desde principios del siglo II corre la novela de los viajes de Pablo y Tecla, urdida con piadosos discursos, esmaltada de prodigios extravagantes, henchida de sucesos inverosímiles. Se dice que San Juan, que dirigía aún las iglesias asiáticas, protestó, y Tertuliano asegura en su libro de bautismo, capítulo 17, que su autor, un sacerdote, fue despojado de su dignidad. Más tarde, San Jerónimo coloca entre los apócrifos los viajes de Pablo y Tecla y toda la fábula de León Bautizado, de Viris Illius Tribus, 7. No obstante, el apócrifo recorre el mundo en todos los lugares orientales, y la imagen de Tecla sigue brillando esplendorosa en el amanecer del cristianismo. Los mártires la invocan en las llamas, su sabiduría es celebrada en todo el oriente, y los padres de la iglesia griega cantan sus virtudes y sus triunfos.
A ella dice San Metodio en el banquete de las 10 vírgenes, la más bella y florida de las coronas, porque brilló sobre todas en el heroísmo de la virtud, y el mismo San Jerónimo, que catalogaba su leyenda entre los apócrifos, cree que había en ella algo de verdad, puesto que, al terminar su carta a Eustoquio, evoca el día de la partida, en que María avance hacia el alma triunfadora y Tecla se apresure radiante para abrazarla, y en su crónica, en el año 376, recuerda que Melania llegó a Jerusalén, donde sus virtudes hicieron de ella una nueva Tecla. Por la vida de San Martín sabemos que el santo recibía frecuentemente la visita de Inés, Tecla y María, así como de los apóstoles Pedro y Pablo. El centro del culto de la protomártir, semejante a los apóstoles, estaba en Meriamlik, cerca de Seleucia o Seleucia. La Basílica de la Santa, uno de los más concurridos santuarios de la antigüedad, era una construcción monumental, magníficamente decorada. Bajo el templo se encontraba la gruta en que Tecla habría terminado su vida antes de desaparecer tras de la roca, que se cerró para ocultar su cuerpo. Lo propio de este culto es que en él falta la tumba. San Basilio, en el libro de los milagros, nos habla de las impresiones de los peregrinos del siglo B chica. Uno ensalza el esplendor de las fiestas, otro la inmensa multitud de los visitantes, otro el gran número de los obispos, otro la elocuencia de los oradores, otro la belleza de la salmodia, otro la concurrencia de los fieles a los oficios de la noche, otro la magnificencia de las ceremonias, otro la piedad de los asistentes, o los apretujones de la multitud, o el calor sofocante, o el oleaje de los que entran y salen, los gritos, las disputas, el desorden y hasta las disputas por ocupar los primeros puestos durante la celebración de los santos misterios. Entre los milagros que nos cuenta el obispo de Seleucia hay algunos que nos recuerdan casos parecidos de los templos paganos, como este que antaño se había atribuido a Asclepios. Una madre presenta ante la santa a su hija, que estaba a punto de perder un ojo, la lleva al parque de las aves, y mientras la niña juega con ellas, un ganso le pica en el ojo enfermo. Hubo gritos y lamentos, pero pronto pudo verse que el ave había hecho reventar un absceso, con lo cual la paciente sanó rápidamente. El poder de la santa atraía peregrinos de todas las regiones del imperio. Allí se postró Gregorio de Nacianzo, allí se presentó muchas veces Taracio, corresponsal de San Isidoro de Pelucio, allí llegó también, en 415, la monja española Eteria, que oró junto al martirium, y mandó luego que la leyesen las actas de la santa. Jerusalén tenía también su iglesia de Santa Tecla, situada en Betfagé, la tenían también Antioquía y Constantinopla, y en Chipre había 5 localidades con el nombre de Agia Tecla, con ferias el 24 de septiembre, que era, según los calendarios orientales más antiguos, el día de su fiesta. En 1320, el brazo de la santa, lo único que había quedado al desaparecer detrás de la roca, fue trasladado de Armenia a Tarragona, cuya catedral está consagrada a su memoria. De aquí el culto que se le rinde en el Levante español. Un primitivo de la escuela levantina, tal vez Jacomart, representa a San Martín hablando con Nuestra Señora, con Santa Tecla y Santa Inés, inspirándose en el relato de Sulpicio Severo. San Lino y Santa Tecla, rueguen por nosotros.